Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro punto sobre Legends, este espacio en el que es nuestro analista el que nos trae un tema de importancia para hablar sobre él. Hoy tenemos a Lajos Sasdi con nosotros. ¿Qué tal, Lajos? ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿cuál es el tema que nos traes hoy? Bueno, me llama la atención, es un comentario, una opinión, pues creo que en la revista, vamos a ver, se me escapa el nombre, es una revista americana que informa sobre temas de defensa, pero no es especializada. National Interest, creo que es. Ajá. Pero en todo caso, la opinión era que, bueno, que el futuro de la guerra moderna son los aviones supersónicos y los misiles, y bueno, sin duda van a formar parte, y como lo han sido y lo seguirán siendo, de la guerra moderna, pero hay otros elementos importantes que quien los domine puede tener quizá la ventaja en ganar una guerra. Claro, puede ser, estaríamos hablando de una guerra regional o entre dos potencias limitada, pero incluso podría quizá extenderse a una guerra de mayor envergadura. ¿A qué me refiero? Bueno, obviamente los cazas de combate modernos, los de la quinta generación, que serían los invisibles al radar, pues son, digamos que por su naturaleza de tener baja detección al radar y al mismo tiempo otras capacidades como tener inteligencia artificial, una computadora que ayudaría al piloto o ayuda al piloto, pero ya existe esta tecnología, pues llevar a cabo misiones como un segundo piloto y otras capacidades como detectores pasivos que pueden detectar, en el caso del F-22 americano, por la cubierta en su superficie, tiene sensores que detectan las emisiones de radar del enemigo, sin ellos tener que tener prendido el F-22 su radar. Y otras capacidades como la capacidad de conectarse el avión de quinta generación invisible al radar con otros aviones o con aviones no tripulados que estén acompañando o formando parte de una formación de ataque, intercambiar información entre ellos. O sea que si uno de ellos tiene el sensor prendido y detecta una presencia enemiga, puede transferirle en tiempo real la información a los otros aviones que no tendrían que prender su radar y así no ser detectados potencialmente. Y que ante el enemigo aparezca que hay una emisión de radar de un avión de la formación, pero el resto no lo prende porque ya se intercambia la información de combate, etcétera. Muy importante sin duda, pero ahí están los aviones no tripulados que acabo de mencionar, y estos están ya formando una parte integral de la guerra. Hay aviones no tripulados que relativamente son poco costosos, no son muy costosos, como el Bayraktar TB2 turco, que incluso los turcos pues lo han fabricado obteniendo partes, por ejemplo, del fuselaje, si bien recuerdo, de Canadá, de otros países, lo ensamblan y ahí pues tienen esta arma que puede llevar misiles, misiles bueno, obviamente de precisión, y se lució, digamos que en la guerra reciente entre Armenia y Azerbaiyán, a favor de los azerbaiyanos contra los armenios, y lo han utilizado los turcos en la guerra de Libia, favoreciendo al gobierno de Trípoli contra las fuerzas apoyadas por Rusia de Tobruk, de la parte este de Libia. Así que el avión no tripulado, hay distintas categorías, los muy costosos, aviones de ataque, alas volantes, sofisticados, y los menos costosos, pero que pueden pues llevar a cabo misiones tácticas y además no de ataque solamente, sino de reconocimiento. Entonces, una ventaja que se tiene con esos aviones es que no tienes que arriesgar a un piloto, por ejemplo, a que sea derribado y que muera o sea capturado. Y también porque el piloto está pues a centenares o miles de kilómetros por navegación, por conexión satelital, pues del avión. Entonces, otra cosa es que es un avión menos costoso, por ejemplo, incluso aquellos que no serían tan baratos como el Reaper y el anterior Predator de los americanos, pero no tienen cabina de vuelo porque son no tripulados. Entonces no tienes que gastar en diseñar un avión que acomode un piloto y los sistemas de oxigenación
y supervivencia y silla eyectable, nada de eso es necesario y puedes ocupar el espacio para armas, sensores, etcétera. Claro. Oye, Lajos, una pregunta. Sí. ¿Y todo esto que nos cuentas nos aleja o nos acercaría a una guerra? Probablemente nos acercaría a una guerra. ¿A qué me refiero? Bueno, considero que al menos entre las grandes potencias, ya no estaría hablando de un conflicto entre Armenia o Azerbaiyán, pues países regionales, pues que no son una potencia mundial como Rusia, Estados Unidos, la China, por ejemplo, pero considero que en el caso de los Estados Unidos, que han sido innovadores en este tipo de armas, los israelíes, pero en particular ahora los estadounidenses, que están recurriendo a este tipo de tecnologías, la idea es crear enjambres de estos aviones no tripulados, incluyendo de bajo costo, en que cada uno podría llevar a cabo una misión, uno de sensores, detección, otro de guerra electrónica y eliminación, pues ataque electrónico a las defensas de radar de una potencia que se está defendiendo del ataque. Otros estarían armados de misiles, otros podrían incluso llevar a cabo misiles aire-aire para proteger a los aviones tripulados que estarían también participando de quinta y hasta de sexta generación, que es la más avanzada, todavía no han entrado en servicio, pero se están desarrollando y que permitiría cazas tripulados y no tripulados también por inteligencia artificial. Entonces, un secreto, los números cuentan, la superioridad numérica es muy importante y un factor determinante de la victoria de los aliados occidentales y de la Unión Soviética sobre la Alemania de Hitler fue la superioridad numérica, en el caso de la guerra aérea, de aviones, de aviación. Claro, eran aviones tripulados y había que entrenar y preparar a miles y miles de pilotos. Pero si los tienes, digamos que un piloto que controlase hasta 4 aviones no tripulados desde tierra a sano y salvo y con inteligencia artificial haciendo el resto y puedes fabricar centenares en pues estas fábricas modernas, ¿no?, de impresoras 3D o incluso 4D para crear los paneles de los aviones, podrías tener potencialmente miles de aviones, me refiero a una gran potencia, que los podría desplegar y lanzar contra una potencia enemiga. Entonces hay contramedidas, como por ejemplo armas láser, como los franceses que han experimentado con una de sus fragatas para derribar aviones no tripulados, los llamados drones, o incluso armas de microondas, como están experimentando los americanos, por ejemplo, y creo que también rusos y chinos, que pues interferirían o quemarían los sistemas electrónicos de los aviones no tripulados atacantes en enjambres y caerían. Los rusos lo tienen porque ya han utilizado defensas contra ataques de aviones no tripulados de enjambre lanzados por el grupo terrorista radical suní frente al Nusra Al-Qaeda, aparentemente con el apoyo de Estados Unidos, porque los rusos hablaron de un incidente en que al parecer un avión de patrulla marítima y reconocimiento y guerra electrónica muy sofisticado de los americanos, el Poseidón P-8, no solo es un avión antisubmarino, no solo es un avión de patrulla marítima, pero puede llevar a cabo ataques al parecer de control, por control remoto de enjambres de aviones no tripulados que fueron lanzados por grupos terroristas, el grupo terrorista frente al Nusra de Al-Qaeda en Siria contra la base aérea rusa de Khmeimim. Y los rusos han logrado derribar, según dicen ellos al menos, todos estos ataques. O sea que guerra electrónica, sí, me estoy alargando. Otro factor, aparte de los drones, de los aviones no tripulados, guerra electrónica. Y en el caso, lo último del dron, es que el dron, pues, puedes crear si tienes los medios industriales y tecnológicos, puedes tener miles y miles de aviones para tener una superioridad numérica aérea y avasallar a una potencia que, como en el caso que le pasó a Alemania en la Segunda Guerra, pues sí, tenían su Luftwaffe, tenían muchos aviones, pero no pudieron contra la masa del poderío aéreo angloamericano y soviético, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hoy en día probablemente no podríamos tener tantos miles de aviones super caros como el F-35 americano de quinta generación, porque son costosísimos, 120 millones o algo parecido, pero sí puedes tener muchos aviones no tripulados que cada uno haga una misión y si se pierde, pues introduces otro. Entonces, baratísimo. Guerra electrónica, el último punto, se puede hablar mucho más y pensé hablar mucho más, pero el punto tendría que tener muchos puntos sobre la I y este es solamente un punto sobre la I en este programa. Dinos tu conclusión.
sí, guerra electrónica importante para anular los sistemas de navegación por satélite de aviones enemigos tripulados y no tripulados, para cegar los radares del enemigo, que no pueda haber una oleada atacante o interferir con los radares de ataque o de detección y alerta temprana de un enemigo que quiera espiar con sus radares. Por ejemplo, un incidente que los rusos, y con esto acabo, han reportado, es su punto de vista, pero dicen que un avión de alerta temprana israelí, no he analizado el diseño, podría ser uno de Track Before Detect. Es un tipo de tecnología en que el radar está conformado, sigue la línea del fuselaje, no es una antena aparte, sino que sigue las líneas del fuselaje y puede detectar aviones invisibles al radar de baja detección por un tipo de tecnología que lleva. Y potencialmente este avión o habría estado haciendo eso contra Siria, israelí, desde la costa del Mediterráneo y sobre el Líbano, creo que también, o un avión de inteligencia electrónica espiando pues a las bases rusas. Parece que los rusos interfirieron con sus sistemas de detección radárica de ese avión israelí, de alerta temprana o de espionaje electrónico, y tuvo que retirarse. O sea que va a ser decisivo. Los rusos lo han usado con mucho éxito en Siria para, por ejemplo, confundir misiles crucero Tomahawk, según los rusos, y hacerlos estrellar porque no podían recibir su señal de navegación por satélite, o cegar, por ejemplo, a los aviones no tripulados americanos operando ilegalmente sobre Siria, que no podían, pues digamos que, comunicarse, cortar las comunicaciones, no podían comunicarse aviones tripulados americanos sobre Siria o no tripulados con fuerzas americanas ilegalmente operando dentro de Siria, por esa interferencia electrónica. La guerra electrónica, muy importante, y los rusos reportan, es el último punto, que llegaron a interferir con las operaciones de espionaje electrónico, detección radárica de un satélite americano. O sea que lograron emitir las ondas de guerra electrónica, de ataque electrónico, y pues digamos que cegar la operación de ese satélite en el espacio exterior, cercano probablemente, no a gran altura en el espacio, pero a baja órbita, me imagino, y pues es un arma que va a ser, ya es importante, la guerra moderna va a serlo más, junto con la guerra cibernética, el uso de virus para atacar las computadoras y la inteligencia artificial de todas esas armas que les he hablado, aviones no tripulados, misiles sofisticados cruceros, que serían como aviones no tripulados kamikaze, que se estrellan. Todo eso va a usar inteligencia artificial, o la está usando ya, que serían realmente aviones tripulados por inteligencia artificial, realmente. Y la guerra electrónica será esencial para eliminar la ventaja de ese tipo de armas. Madre mía, pues cuántas cosas nos cuentas, Lajos. Desde luego eres nuestro experto aquí en armas. Muchas gracias por traernos estos datos. Te envío un abrazo y un saludo. Muchísimas gracias. Un placer siempre. Gracias. Y gracias a usted por vernos aquí en el Punto sobre la I. Hasta la próxima.